Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a una nueva actividad de la Cátedra Brasil de la UCEMA, un proyecto que iniciamos a comienzo del año pasado y este año la universidad volvió a renovarnos la confianza en esta actividad. El día de hoy tengo el gran gusto de presentar un gran amigo, pero como siempre digo, no invito a mis amigos a dar conferencias excepto que sepan mucho del tema que nos convoca, y este es el caso de Carlos Regazzoni, persona que conozco hace muchos años, un gran médico, ha trabajado en las mejores instituciones médicas de la Argentina, pero también un apasionado de los temas internacionales, un hombre que puede hablar de igual a igual con cualquier politólogo o cualquier internacionalista, y nosotros no podemos hablar de igual a igual con él de temas de medicina, lamentablemente. Así que siempre nos gana en algún debate porque sabe de los dos temas y nosotros con suerte de uno. Y fue la persona que a lo largo de todo el año pasado, a mí y a otros tantos, nos fue guiando y nos fue explicando de esta tragedia iniciada en Wuhan en algún momento a definir a fin del 2019. Que bueno, todavía nos acompaña y lamentablemente parece que nos va a seguir acompañando. Y a lo largo de estos 2 años, muchas veces salía en nuestro chat, en nuestras charlas, el tema de Brasil, ¿no? Que fue visto por la prensa internacional, quizá con razones científicas y también con un poco de motivaciones ideológicas, como una especie de foco, de cuco de todo lo que se hizo mal, especialmente en contraste con la Argentina del año pasado, hasta agosto más o menos, cuando el clima nuestro era de campeones del mundo contra el COVID y le dábamos lecciones a Suiza, Suecia, Italia, a todo el mundo. Después la espuma bajó y nos dimos cuenta que no habíamos hecho la cosa bien, digamos, ¿no? Ni en lo económico ni en lo médico. Y Carlos, a lo largo de todos esos meses de euforias y de depresiones, siempre con estadísticas, con información justa, con los datos, con equilibrio, nos fue guiando a todos los que no sabíamos del tema. Así que en este cierre de año de la Cátedra Brasil, pensé en convocarlo a él en su condición de médico, de especialista en este tema. Doy fe que se ha especializado, se lee todo lo que sale, se maneja con estadísticas y no con ganas, como se han manejado muchos profesionales de la salud, ¿no? ¿Se acuerdan del comité científico del año pasado? No sabemos dónde está ahora. Y mi agradecimiento, Carlos, por tu participación de hoy. Básicamente la idea es que durante 30, 40 minutos nos des un paneo de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que puede suceder en Argentina y Brasil, ¿no? Que como decía el año pasado fueron vistos como el niño malo y el niño bueno de la pandemia, y después ya para la segunda mitad del 2020 nos dimos cuenta que la cantidad de muertos nuestros por población no era muy diferente a la de Brasil, con lo cual bueno, parece que se falló la conexión de Fabián. Ahí retomó. Ahí volvió. Carlos, bienvenido, el escenario es tuyo. Bueno, gracias. Gracias a Lucema. Les voy a mostrar la presentación que tengo, muy breve y bastante a los bifes, digamos. Lo que sí voy a necesitar es que cada tanto me digan que se ve bien. ¿Ahora se ve bien, por ejemplo? Se ve bien, sí. Bárbaro. Bueno, no voy a entrar en esto, ustedes lo conocen perfectamente, es el informe que hizo el Senado brasileño respecto de la actuación del presidente de la República y el ministro de Salud y otros funcionarios en el tema de la pandemia. Lo han visto seguramente. La verdad que el informe es dramático, contundente, muy, muy complejo de remontar.
Bueno, esto está ocurriendo en muchos países. O sea, no es solo el caso de Brasil. Se han hecho ya informes, reportes muy serios en el Reino Unido. Habrá que ver qué ocurre con Estados Unidos, pero por supuesto me refiero al plano político. No me quiero centrar en esto porque ustedes lo van a conocer mucho mejor que yo, pero lo que sí me parece importante destacar es que la pandemia esta está generando, o sea, a Bolsonaro básicamente se lo acusa de que es responsable de más de la mitad de los 600.000 muertos de Brasil. Yo creo que la pandemia, digamos, nos está recordando una realidad que, para regocijo del auditorio seguramente, había sido adelantada por Mackinder. Ustedes lo recordarán perfectamente, porque seguramente lo han leído mucho más que yo, pero Mackinder, el famoso padre de la teoría del pivote mundial, que era Eurasia, él tiene dos expresiones ya en el 1904 que me parece que son muy pertinentes, que la pandemia ha puesto de manifiesto. O sea, la pandemia fue más bruta en cuanto a recordarnos que somos globalizados que lo que fue Wall Street. Desde la mejora moderna de la navegación, dice Mackinder, a vapor, el mundo entero ha devenido en uno y un único sistema político. Parece que esto es el primer tema a destacar. Y también dice Mackinder, ya en 1904, gracias a los barcos a vapor, que el gran dato de la actualidad es que cualquier movimiento hecho en una parte del mundo afecta a la totalidad de las relaciones internacionales mundiales. Hecho lamentablemente olvidado con demasiada frecuencia. 1904, no había ocurrido ni la Primera Guerra Mundial ni la gripe española. En síntesis, la tesis de él es, que es el alma de la geopolítica, ¿no?, que en el mundo hay una interacción permanente entre historia y geografía que tiene como dos expresiones. Una es la de la competencia entre los países y la otra es la de la cooperación entre los países. Bueno, reitero, yo creo que todo esto ha sido puesto de manifiesto como nunca en el caso del COVID. De hecho, acá les puse un artículo que escribió Francis Fukuyama respecto de lo que recién señalaba Fabián, que es el desarrollo de los políticos, si los países fueron los mejores, los peores, y lo llama Pandemics and Political Performance. En el artículo, Fukuyama, que se los estoy sintetizando, dice que hay tres determinantes de los resultados de la pandemia. Una es las capacidades del Estado. No es lo mismo Brasil que la Argentina, o que Colombia, o que Ecuador. Brasil es la sexta economía mundial, es una potencia, hoy en día médicamente es el líder de América Latina en cuanto a epidemiología, capacidad sanitaria. El segundo es la confianza social, dice él. Acá hubo países que dieron cátedra de confianza social y otros que no. Ustedes piensen que, por ejemplo, en Holanda o en Alemania, en este momento las pandemias que están teniendo en gran medida obedecen a la desconfianza social, nada más y nada menos que en las vacunas, y a la transgresión sistemática que ha habido a las cuarentenas en su momento cuando ellos las aplicaron. Y en tercer lugar, el liderazgo político. Claramente, la posición de Bolsonaro negando la pandemia o tomando la bandina en público o recomendándola, agua con cloro va, o hablando sin barbijo, cuando la ciencia era contundente al respecto, nos dejó mal parados. Acá el gobierno encerrando a la gente en Argentina y pidiendo, y por otro lado festejando los cumpleaños de la primera dama, también deterioraron el liderazgo político. Y él dice, Fukuyama, que la capacidad del Estado, la confianza social y el liderazgo político son los tres factores que determinan los resultados de la pandemia. Entonces él, por supuesto, recomienda a futuro construir capacidad pública, generar un equilibrio en el Estado, entre Estado, empresa y sociedad civil, y movilizar políticamente en el sentido de la salud pública. Algo para lo cual Brasil tiene una tradición muy fuerte. Ustedes piensen que todo el estado de bienestar de Brasil se organizó a través de la salud pública. Hace 30 años Brasil tenía una expectativa de vida de 60 años, 50, 53,
y la que es una expectativa de vida como la que había en Europa en el primer cuarto del siglo XX, y Argentina ya tenía 70 años de eso, de esperanza de vida. Hoy en día estamos casi iguales. Por supuesto que Brasil tiene toda otra problemática con enfermedades que acá son inexistentes, como la fiebre amarilla, el paludismo, el dengue o el chikungunya en dimensiones epidémicas como otros países, pero eso tiene que ver mucho también con su geografía. Pero sí me parece que la conclusión de este primer tema que les quería dejar es que hay una relación entre historia y geografía que hace que los países cooperen o compitan, o sea, que se expresa mediante cooperación o competición, y que la pandemia afectó a los gobiernos locales. Llama la atención la ausencia total de colaboración internacional que hubo durante la pandemia. O sea, la pandemia lo que hizo es, al contrario, puso en tela de juicio la mayoría de las instituciones multilaterales, especialmente en el caso de la salud, el rol de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos espera por delante en América Latina? Digamos, ustedes van a leer que se dice que la pandemia tuvo 5 millones de muertos. Bueno, eso no es real. La pandemia ha causado ya 15 millones de defunciones en todo el mundo, se estima, no menos que eso. Y probablemente todavía quede por generar otro tanto. Especialmente en países que van a tener muy poco nivel de vacunación para finales de este año y que tienen niveles de pobreza flagrantes, especialmente América Latina y África. Ahí va a haber una nueva ola, se espera, muy aguda, con muchísima mortalidad, especialmente en África y en algunas partes del sudeste asiático. La pandemia tiene epidemiológicamente, la pandemia de COVID se comporta igual que lo que fue la epidemia de la gripe española, que era por una variante del virus de la influenza que generaba lo que llamaba una neumonía necrohemorrágica y tuvo un 1% de mortalidad, igual que el infection fatality rate, ¿no? O sea, la mortalidad entre todos los infectados, igual que la pandemia de COVID, que tiene un infection fatality rate, según la mayoría de las estimaciones, en el 1%. El nivel de contagiosidad de esta pandemia es similar al que tuvo en su momento la gripe española, quizás un poco más, y la evolución está siendo muy parecida, a pesar de que son virus completamente distintos. A ver si me entienden este gráfico. Lo rojo es la Argentina, lo azul es Chile. Hasta acá es lo vivido, en raya nítida. Y después ustedes ven las líneas de puntos de Brasil y la Argentina. Esto es cantidad de muertes diarias por cada 100.000 habitantes. ¿Ven? Muertes diarias por cada 100.000 habitantes. Muertes reportadas, no estimadas, hecho que reitero, es una subestimación de las muertes reales, ¿no? O sea, las muertes estimadas, las muertes fueron menos, fueron muchas más, se calcula que hay el doble, entre 70 y 80% más de muertes. Y acá le puse 3 pandemias de referencia. Alemania, la línea gris, acá la ven, Chile, la línea verde, y Reino Unido, la línea roja. Reitero, está en términos relativos, cada 100.000 muertes nuevas cada 100.000 habitantes. ¿Por qué nosotros vemos esta línea plana en el caso de la Argentina y de Brasil? Es un problema del modelo matemático. El modelo matemático, al final del camino, es la fórmula de una parábola, más o menos, y esa fórmula de la parábola tiene un parámetro, ese parámetro de contagiosidad. Cuando ese parámetro es negativo, la parábola se calcula hacia abajo. Y cuando el parámetro es positivo, la parábola cambia de dirección y entra a aumentar nuevamente. Yo no puedo cambiar arbitrariamente el parámetro porque el parámetro está bajando efectivamente, o sea, ahora es negativo. Entonces, por eso no me permite predecir si va a haber un rebrote. Por eso comparé con estos otros 3 países donde ya es positiva el parámetro, que es el R en este caso, y entonces ellos ya pueden predecir hacia adelante, hacer un forecasting de que los casos van a aumentar y se puede estimar aproximadamente por varios parámetros, otros parámetros, entre ellos el nivel de susceptibilidad de la población y demás, hasta cuánto va a aumentar. Dicho esto, le digo, si la Argentina y Brasil sufren un pico similar en muertes diarias por cada 100.000 habitantes a la Alemania, a lo que se prevé para Chile o a lo que se prevé para Reino Unido,
Nosotros vamos a tener 20.000 muertos más en el próximo semestre y Brasil 100.000. Eso es lo que dice la ciencia epidemiológica hoy. Si quieren, les cuento cómo se hace este modelo. Es muy complejo. Si están duchos en integrales y ecuaciones diferenciales, no van a tener ningún problema. Si no, no vamos a entender nada. Pero la realidad es que si esto se comporta como en el hemisferio norte, con toda la vacuna que tenemos, no estamos mejor vacunados que Alemania o que Reino Unido, vamos a tener nosotros más, por lo menos 20.000 y en Brasil 100.000 más. Los niveles de inmunización son muy similares. Chile tiene niveles de inmunización superiores a los de Argentina y Brasil, que es la línea punteada, las líneas azul y verde estas. Esto es Argentina y Brasil, va muy parejo. Alemania un poco más abajo porque hay muchos antivacunas. El Reino Unido un poquito más. Estos no son diferencias significativas. Y Chile más que nosotros, y sin embargo, esta es la línea de Chile, y lo que se prevé es una red parecida al Reino Unido. Por múltiples razones, si quieren después vamos a hablar algunas. Pero lo que espera es esto. Ahora, para entender lo que espera por delante hay que justipreciar. Avísenme si estamos bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? Imagino que me están escuchando bien, ¿no? Sí, Carlos, te escuchamos. Bueno, lo que ocurrió, y me gustaría que me vean mi cara para que les diga con una expresión, lo que ocurrió es una catástrofe humanitaria de dimensiones todavía que no se pueden mensurar. Porque ahora que el gran problema es el económico, estamos contentos por los repuntes de las economías, pero esos repuntes se están dando en lo que se llama en forma de K. O sea, están repuntando, hay un repunte financiero, pero y por supuesto hay una demanda laboral enorme y demás. Pero eso ocurre a expensas de un sector. Los sectores más bajos de la economía se empobrecieron. En el mundo hay en este momento 300 millones más de pobres y se agudizó la hambruna, el riesgo de hambre, como llama ahora las Naciones Unidas, más que hace 20, o sea, como hace 25 años atrás. Argentina, todo lo que está en gris, no tenemos el dato. Argentina no tenemos el dato como para variar. Pero la línea de colores locales es el exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad es las mortalidades, o sea, la expectativa de mortalidad, cantidad de muertes por cada 1.000 habitantes, 1.000.000 de habitantes en el año. Bueno, por sobre esa expectativa, ¿cuál fue la real mortalidad? Todo esto se llama exceso de mortalidad. Hay una cantidad enorme de cálculos que no voy a aburrirlos ahora, pero que se hace. Bueno, como verán ustedes, América Latina está entre los niveles de exceso de mortalidad más grandes del mundo. Del mundo. Solo comparable a Rusia. Hay alguna, o sea, a Georgia, en Armenia, Uzbekistán, o sea, toda la parte de lo que era la antigua Unión Soviética. Las razones son múltiples. Tienen que ver con defectos en el manejo de la pandemia, pero también con condiciones socioeconómicas. Todo esto había sido previsto en el 2007 en un paper que publicó Murray y López, en el cual advertían que si venía se repetía la gripe española, eso lo que hicieron es modelar lo que ocurrió en la gripe española, modelarlo a este año, modelarlo a lo que ocurría en el siglo XX, en el siglo XXI. Y entonces modelar cómo se comportaría la mortalidad. Y ellos predijeron que América Latina y África y el sudeste asiático iban a ser los lugares más golpeados, iban a representar el 90% de todas las muertes del mundo. Lo de África aún es un misterio, pero probablemente se esté cumpliendo esa predicción de Murray y López, a quien acaban de premiar gracias por este tipo de trabajos. Estos son los 10 países, o sea, seleccioné países con mayor mortalidad en el mundo, ¿no? Por millón de habitantes. Nuevamente, el país con mayor mortalidad fue Perú. Después está Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Chile. Hay países en el medio, ¿no? O sea, hay países por ejemplo, Eslovaquia, Yugoslavia, están en el medio acá. Son países con altísima mortalidad. Yo dudo que haya tanta diferencia entre Perú y Brasil.
Para mí, lo más probable es que estén cerca, lo mismo que con Ecuador y Colombia. Hay y también nos debe pasar a nosotros. Nosotros debemos tener subestimado el 35% de todas las muertes. Pero, nuevamente, Argentina y Brasil son muy parecidos. La diferencia probablemente se debe a una calidad del reporte. Y lo mismo pasa con Colombia. Lo mismo pasa con Estados Unidos, que ya ellos saben que tienen un 50% más de muertes de lo que están reportando. Y lo mismo con Reino Unido. Entonces, por diferentes razones. Estados Unidos porque tuvo uno de los peores manejos de la pandemia del mundo. O sea, es increíble en términos relativos, ¿no? El país más poderoso de la Tierra, con la capacidad científica. O sea, todos estudiábamos para entender la pandemia lo que los americanos escribían. Y a pesar de eso, tuvieron la peor gestión de la pandemia que se puede imaginar. Reitero, en términos relativos. Por eso tiene unas mortalidades más altas. El Reino Unido por una cuestión de envejecimiento y de heterogeneidad social, lo vamos a ver brevemente, y otros países por otras causas, digamos. Pero mi mensaje es, Argentina está entre las 10 peores pandemias del mundo, no tiene nada de que orgullecerse, y Brasil igual. Entre las 10 peores pandemias del mundo, nada de que orgullecerse. Las causas son muchas. La pandemia fue tan brutal en su ataque a los seres humanos que bajó la expectativa de vida. Yo acá le puse el caso de Chile. Todo lo que está hacia abajo es caída de la expectativa de vida. Chile, Suecia, Alemania. Por supuesto, Alemania estuvo entre los países que menos esperanza de vida perdió. Chile, que es el único país de América Latina incluido en la serie, está entre los que más. Si pusiésemos a Brasil o a Argentina sería peor todavía. Perdieron casi 2 años de esperanza de vida. O sea, para que nos imaginemos lo que significa. Y después, years lost, o sea, los años de muerte prematura. O sea, cuanto más jóvenes son las personas que mueren, mayor. Esto es así. Cuando una persona llega a la edad adulta, o sea, una persona muere acá y nace acá. Si la pandemia me generó mortalidad acá, estos son todos los años que perdí. Si la pandemia me generó mortalidad acá, estos son los años que perdí. Entonces tengo que tener mucha gente que murió a mayor edad o poca gente que murió muy joven. Eso me aumenta mucho este número. Years of life lost. Años de vida perdidos. Porque se supone que todos tienen que morir según la expectativa. Es decir, en Argentina las personas empiezan a fallecer a partir de los 75 años. Depende a cada edad, ¿no? O sea, cuando cumplió 70 años, se espera que viva hasta los 85, etc. Pero todas esas correcciones, eso explica que Rusia, Bulgaria, Lituania son países con envejecimiento poblacional severo, sean los que más cantidad de años perdieron de vida por muerte prematura, y otros países menos. Bueno, nuevamente Chile tiene que lamentar estar en este podio, ahora no lo ubico, pero está por acá. Acá está. ¿Por qué? Porque murió mucha gente joven. Mucha gente joven. Esto es lo mismo de graficado, o sea, usted tiene en cero la expectativa de mortalidad y la línea roja es, esto para todos los países de América Latina, invariablemente en todos los países de América Latina donde se pudo medir, Argentina no está porque no se puede medir el exceso de mortalidad porque no tenemos estadísticas, pero en todos la pandemia arrasó. Y de los factores asociados, este es un paper muy importante y muy seminal, como decimos los médicos, de los factores que predisponen a mortalidad, todo lo que se base acá aumenta la mortalidad. Bueno, obviamente la edad, cuanto mayor es, mayor el aumento de mortalidad, o sea, aumenta el riesgo de mortalidad. La obesidad fue otro factor muy importante. En América Latina, en Brasil o en la Argentina, en las comunidades pobres, el 35% de ellos son obesos, técnicamente obesos. Y después la pobreza. Cuanto mayor pobreza, peor la mortalidad. Esto es el gran factor que explica la mortalidad en Brasil, la Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia. La mortalidad se debió especialmente a obesidad por mala alimentación, especialmente en los sectores más deprivados, o sea, más empobrecidos, y pobreza. En la Argentina, que es donde tengo los datos, hay un modelo en Brasil que igual lo muestra. La probabilidad de morir si vivías en un barrio pobre era 3 a 4 veces más que si vivies en un centro urbano de clase media, corregido por edad. Corregido por edad. Esto es lo que pasó y que va a pasar
O sea, esta crisis en la cual nos encontramos nos tiene que hacer hablar un minuto acerca de la vacuna, porque es el gran tema. Estamos todos hablando de la vacuna. El primer concepto que les quiero dejar es que la vacuna, que era 90% para la cepa británica, baja al 80% para la cepa delta. Para muertes. Para contagio, discúlpeme. Enfermedad sintomática. Y no baja tanto para mortalidad, o sea, previene bastante bien mortalidad y hospitalización. Esto, de todas maneras, es heterogéneo, porque si yo tomo los mayores de 70 años, la efectividad para internación y hospitalización es del 75%. Y si lo mismo ocurre con las personas diabéticas o las personas que tienen inmunosupresión, por ejemplo, están trasplantados, la efectividad de la vacuna baja. Y además, los que tienen más de 4 meses de vacunados, la protección baja al 75%. Ahora, ¿qué quiere decir bajar al 75%? Porque se subestima eso, que es un número tétrico, en realidad. Significa que cada 5 veces que el virus ataca, o sea, cada 5 muertes que el virus provoque en las personas no vacunadas, provoca una muerte en el vacunado. Cuando es 75 es cada 4. Cada 4 muertes en el vacunado, en el no vacunado provoca una muerte en el vacunado. Esto tiene importancia por la hora que les mostré al principio. O sea, yo estoy diciendo que, o sea, no voy a tener 100.000 muertos de nuevo en Argentina, pero voy a tener 20.000 muertos más. Y eso se puede volver a repetir en una quinta ola, porque siempre va a haber un fenómeno que ahora vamos a ver de desaparición progresiva de la mortalidad y renovación del pool de susceptibles, que ahora se lo voy a explicar. Sintéticamente, la vacuna baja 5 veces el riesgo. Para que ustedes se den una idea, si comparamos con la gripe, tenemos a toda la población vacunada. Aún con toda la población vacunada en la Argentina o en Brasil o en cualquier país, nosotros vamos a tener anualmente una epidemia, si no se toman otras medidas de control, que va a provocar 4 veces más muertes que la epidemia de gripe. O sea, todos los años la gripe, aún con vacuna, genera una cantidad de muertos. En Argentina 7.500 muertos por año y en Brasil son más o menos 20.000 muertos por año. ¿No? Bueno, por gripe. La influenza es poco letal, excepto en algunos grupos de riesgo. Esto ocurre aún con vacuna. Bueno, esto lo tienen que multiplicar por 4 en el caso del COVID. Vacunados. El infection fatality rate en el vacunado es del 0,1%. Es fácil, ¿no?, de estimar. Sigue siendo 4 veces más alto que el de la gripe. Por eso esta cuenta que les hago. Esto es lo que hoy en día se concibe. Por eso vamos hacia nuevas vacunas, porque la vacuna no alcanza. ¿Cuál es el futuro? Y con esto concluyo. Porque se habla muy ligeramente de lo que es una endemia, y la verdad es que yo creo que no tenemos noción de lo que estamos diciendo. Voy a buscar uno, porque veo que me estoy pasando de tiempo. ¿Cómo se va a comportar el virus? Hay algunos factores que son importantes. Primero, este virus contagia el hombre, contagia al gorila, contagia a perros, contagia a gatos, contagia a leones, contagia a armiños, contagia a los ferrets, que son como unas comadrejas, contagia a los hámsters y contagia a los ratones. Se sabe que hay probablemente, específicamente, más probablemente desde el gato, contagio hacia el ser humano nuevamente. Esto genera un reservorio permanente, porque no voy a poder controlar la población de ratas. De hecho, Dinamarca mató a 5 millones de armiños. La piel de armiño es una principal fuente de ingreso de Dinamarca. ¿Por qué? Porque se vio que los armiños empezaron a contagiarse de coronavirus y se vio que habían casos de contagios cruzados. Si esto ocurre, el futuro de la pandemia es complejo, muy complejo, mucho más complejo de lo que queremos hoy en día. ¿Cuál es el problema de tener, como vamos a tener en el futuro más próximo? O sea, la pandemia está evolucionando de una forma muy mala, muy negativa para el planeta, que es áreas de eliminación aparente del virus y áreas endémicas.
El área endémica es, o sea, hoy en día la pandemia no es una endemia real, porque la endemia tiene circunscripción geográfica. Y hoy en día en todo el mundo está expandido el virus y en niveles casi similares. Algunos están en etapa de valle, otros en etapa de pico, pero eso no quiere decir, digamos, que se haya logrado control endémico de la pandemia. Ni Singapur lo pudo hacer con 90% de su población vacunada, o casi 90%. Pero entonces, el problema de tener áreas de alta circulación endémica, o sea, con picos y valles, pero siempre con niveles altos de circulación, y de tener áreas donde eventualmente se suprimió el virus, como ocurre con China, con Corea, con Japón, con Nueva Zelanda, con Australia o con Singapur, eventualmente, es que la inmunidad decae la inmunidad natural, esto es hacia lo verde los niveles de inmunidad, decae la inmunidad natural y decae la inmunidad por vacunas, y además nacen chicos nuevos que no fueron vacunados. Entonces, desde el área endémica hay reintroducciones a través de las migraciones hacia las áreas que estaban en aparente eliminación. Esto explica por qué las epidemias en la Argentina y Brasil son sincrónicas, porque los dos estamos pasando, o sea, América Latina no tiene cortafuegos entre los países, que es una estrategia que yo creo que había que haber implementado. Entonces, necesariamente, cuando aparece un área de alta circulación, va a recrudecer la pandemia, incluso con altos niveles de, o sea, en lugares donde hubo mucho virus o mucha vacuna, y se lograron niveles de anticuerpos muy altos. En este momento hay epidemia en lugares que tienen 90% de la población con anticuerpos. Reino Unido hizo un trabajo muy importante a este respecto. ¿Por qué? Porque la inmunidad decae, porque hay heterogeneidad. 90% quiere decir, 90% puede ser en los chicos de 30 a 40 años sanos, 100% protegidos, y en las personas con cáncer, 50% de protección. Pero con cáncer desde el 10%, o sea, un 5% de la población tiene cáncer. Por eso hace que vuelva a haber rebrotes. Este es el marco de inseguridad en que vivimos. Por eso está muy bien planteado que la pandemia, la estrategia debería ser a todo o nada. Salteo estos gráficos porque en honor al tiempo, pero básicamente este trabajo que es Potential Endemic Scenarios plantea 4 escenarios posibles: el de la erradicación, el de la eliminación, el de la cohabitación o el de la conflagración. Se los voy a simplificar. Si el virus es muy bueno, si el virus se atenúa, o atenuarse significa los anticuerpos generados por infecciones previas lo matan, los anticuerpos por la vacuna lo matan, o conseguimos medicamentos que realmente sean muy efectivos y baratos, cosa que hoy en día hay medicamentos parcialmente efectivos, pero muy caros. Entonces su disponibilidad es muy baja. Pero si el virus sigue comportándose como hasta ahora, que es muy buen contendiente, los escenarios posibles son 2. Si tenemos amplia disponibilidad de vacuna, corona velum, es decir, guerra del virus permanentemente durante algún tiempo más. Si no tenemos disponibilidad, victus, es decir, vamos a ser vencidos por el virus. El escenario de virus débil y poca, esto es ERI, ayer en latín, esto no va a pasar. Esto era el mundo antes. Y la Pax Corona, que es un virus débil y mucha inmunización, es algo que todavía primero tenemos que ganar la guerra, el coronavirus. Así que para cortar acá, porque veo que si no, no termino más, por el tiempo de ustedes, les digo que la situación de la pandemia está muy lejos de ser resuelta en el mundo entero. La vacuna no es una bala de plata. Si quieren, después me explayo más en lo técnico de por qué la vacuna funciona como funciona. Son 2 o 3 conceptos de estadística muy sencillos. Y Brasil y la Argentina van a continuar con ritmos similares, lo mismo que toda América Latina. Los únicos 2 países que tienen una diferencia son Chile y Uruguay, principalmente por razones de homogeneidad de sus poblaciones. Tienen menos niveles de pobreza que Brasil o que la Argentina, y por una enorme capacidad, lo que decía Fukuyama, tienen mucha más capacidad de movilización pública. Así que un poco... Hay un último slide que no se los mostré, pero que es muy interesante, que plantea 3 escenarios posibles para América Latina. ¿De qué dependen esos 3 escenarios? Obviamente de lo que ya hablamos, pero hay un último punto que me parece que es importante destacar: la cooperación entre los países.
Si Chile y Brasil, la Argentina, Chile, Uruguay, o sea, si los países de América Latina, por lo menos el Cono Sur, no entran en un régimen de cooperación, en donde hay varios puntos: homogenización de certificados de vacunación, homologación de testeos, controles fronterizos, sistemas de monitoreo transnacionales y obviamente hacer fuerza por la adquisición de las mejores vacunas y las últimas vacunas en conjunto. Lo que nos espera a nosotros es un escenario de coronavirus permanente y que cada vez nos va a separar más de los países que van a ir evolucionando paulatinamente hacia la erradicación, esencialmente el sudeste asiático, que por eso se va a convertir en el foco económico mundial. O sea, el gran problema que tiene el hemisferio norte occidental, digamos, Estados Unidos, Canadá y Europa, y esta es mi opinión, nada más, o sea, tómenla como de quien viene, es que si no resuelven el problema sanitario, no van a terminar de resolver el problema económico, que cada vez se va a agudizar más, se va a generar un clivaje entre las personas que tienen, miren, para que se dé una idea, la probabilidad de acceder a la vacuna es del triple si sos de clase media en Estados Unidos que si sos de clase baja. Lo mismo ocurre en Europa. Y uno dice, pero ¿cómo se tiene salud pública? Bueno, no en Estados Unidos, pero habría amplio acceso a la vacuna. Hay múltiples razones que se están estudiando, pero si no se resuelve en Occidente el tema de la pandemia, nosotros vamos a hacer la historia al revés de lo que antes fue Oriente con la viruela. Carlos, bueno, muchísimas gracias. La verdad que, como anticipé en la presentación, conocimiento, datos, y arrancaste con geopolítica, nada más y nada menos que con geopolítica. Así que pusiste en filminas el gráfico que hice de tu personalidad. Conocimientos médicos, conocimientos internacionales. 2 o 3 preguntas para cerrar tu estupenda conferencia, Carlos. Primero que todo, vos hablabas recién de la necesidad de cooperar y coordinar, ¿no? Preparándonos para lo que nos depara fin de año y el año que viene. Básicamente con nuestros 2 grandes vecinos, digamos, ¿no? Especialmente nuestro gran vecino, que es Brasil, al cual, por necesidades económicas, el gobierno ha buscado ahora el turismo brasilero. Estamos desesperados porque los brasileros vengan a traernos algunos de todos los muchos dólares que tienen, digamos, ¿no? Y también el caso chileno. Por lo tanto, va a haber mucho brasilero, va a haber mucho chileno, además por el tipo de cambio que le va a permitir comprar muy, muy barato de todo, digamos, ¿no? El DM5 va a ser brasilero y chileno en la Argentina. Ahora, si uno mira la política, nada indica que vamos a tener relaciones con Brasil. Creo que seguimos con la política esperando a Lula. Eso quiere decir que durante todo el 2022 vamos a seguir con la guerra fría política del gobierno kirchnerista o del gobierno que sea acá, como lo querramos llamar, del frente de todo. O sea, tenemos un año más garantizado de no relación con Brasil, o de relación fría, o de relación trabada. Y con el caso chileno, bueno, nos enteraremos el domingo, pero quizá también tengamos una relación fría si se impone el candidato Katz. Por lo tanto, esa parte de la cooperación y de la coordinación, no sé cómo la ves, yo creo que la veo muy difícil. Y segundo elemento que veo muy difícil es que el Estado, los gobernantes, tengan la autoridad moral para el año que viene pedir sacrificios otra vez. Cuarentenas, discursos, perseguir surfers por el río con helicópteros. Eso se quemó el año pasado y se quemó con la comprobación que los gobernantes que nos retaban no cumplían con los decretos. De hecho, hay causas judiciales abiertas y que se siguen abriendo todos los días, ¿no? Por lo tanto, creo que es un panorama, no sé cómo lo ves, Carlos, ¿no? O sea, sin autoridad moral para pedir exigencias, sin margen económicos para los cierres, sin recursos para ayuda especial, sin cooperación con los vecinos. ¿Qué nos depara, Carlos, la situación? Sí, es así como lo estás mencionando. Yo les digo algo un poco digamos, hay todo un análisis que yo veo acá en la Argentina, especialmente desde toda una rama de biólogos y químicos de CONICET, que es absolutamente errado. O sea, Argentina hoy vuela a ciegas con la pandemia.
A Brasil no le pasa lo mismo porque tiene dos de los institutos más extraordinarios del planeta, que son el Butantan y el Fiocruz, se llama, ¿no? Sí, el Fiocruz, o creo que lo pronuncian así, que producen, y la Getúlio Vargas, que producen una cantidad de herramientas de epidemiología moderna extraordinaria. Pero la estructura federal de Brasil es una gran dificultad para el manejo de la pandemia. Para ir por partes con lo que vos mencionaste. Argentina y Brasil no van a tener niveles de vacunación suficientes para el virus hasta la mitad del año que viene. Niveles suficientes de vacunación para el virus, además, son insuficientes, porque hay un cálculo que habría que hacer, que lo llaman el umbral inmunológico. Estas vacunas no son capaces de generar inmunidad colectiva para un virus con este nivel de contagiosidad. Así que si no ayuda la suerte, lamentablemente van a seguir habiendo rebrotes, incluso en el hipotético caso que se llegue a la vacunación completa. Hecho que no ocurre en Dinamarca, no ocurre en Francia, no ocurre en España, no ocurre en Alemania, no ocurre en Inglaterra. A mí me cuesta mucho creer que vaya a ocurrir en nuestro país. O sea, no es posible eso. Entonces, primer punto, la susceptibilidad existe. Segundo punto, este virus no ha dado ningún indicio de que vaya a hacerse más bueno. Otro grave error de concepto de algunos pediatras que creían que iba a aparecer ese virus del resfrío. No tiene nada que ver con ese virus. Los que estudian la genética de este virus están realmente preocupados por cómo mutó 5 veces más rápido que el de la gripe, siempre a formas peores. Entonces, la amenaza externa, que es el segundo punto, va a seguir existiendo. El tercer punto es, la disponibilidad de vacuna es un fenómeno internacional. O sea, no hay, es decir, la vacuna nos ha mostrado que los seres humanos hoy no estamos en condiciones de librar una Segunda Guerra Mundial. O sea, generar aliados. ¿Ustedes vieron todo lo que generó la Segunda Guerra Mundial en Occidente para hacer frente a la amenaza nazi? Bueno, hoy en día no tenemos nada de eso. O sea, no tenemos ninguna capacidad de generar esa cooperación que en algún momento se tradujo en la erradicación de la viruela. O sea, el contrapeso. Se utilizó todo ese conocimiento. Piensen ustedes que Palo Alto, los grandes laboratorios que habían trabajado para la preparación de los planes de guerra, se transformaron, el Center for Disease Control. Todo eso fue conocimiento que había sido de planificación, Rand Corporation, que se habían generado para la Segunda Guerra Mundial, que se tradujeron en grandes capacidades de planificación y de movilización en salud pública. Bueno, eso no está. O sea, no se está aplicando. Entonces, no colaborar es parte de no planificar, porque no vamos a tener la espalda para hacer frente. Para que se den una idea, los nuevos tratamientos cuestan entre $700 y $30.000. Imagínate que vamos a tener 1 millón de casos a los cuales hay que darle ese tratamiento a 200.000, o sea, no hay forma de hacerlo. Argentina y Brasil deben colaborar. Si no colaboran, el coronavirus va a ser mucho más una guerra de atrición, en la cual necesariamente nos empobrecemos. No hay forma de salir de la pobreza sin resolver la crisis sanitaria. Y la crisis sanitaria tiene 2 pivotes para resolverse. 1, bajar los contagios. 2, bajar la gravedad. Bajar la gravedad es más fácil que bajar los contagios. Hay que abordar los 2. Las 2 son estrategias costosísimas, desde lo económico y desde el esfuerzo organizativo. Así que yo soy muy escéptico respecto de cómo evolucione la pandemia en nuestro país, a menos que ocurra el milagro, que es que el virus cambie, o sea, mute. O sea, es un virus que de una forma benigna, digamos, cosa que hoy no ocurre. Carlos, vos comentabas que tenías así como un análisis, un esquema del tema vacunas, ¿no? Su utilidad, su eficiencia. Me gustaría que lo desarrolles un poco, digamos, porque creo que es una información muy útil, tomando en cuenta cuáles son las más usadas en la Argentina y en Brasil. Y si comparás el tema de adquisición de vacunas
quizá por el sistema federal brasilero, ¿no? Que vos decías que es un sistema federal verdadero, no como el argentino, que es un federal débil, digamos, ¿no? Un unitarismo disfrazado de formalismos federales. ¿Hay algún otro caso en el mundo que vos sepas de un gobierno que haya hecho geopolítica con las vacunas y no haya querido durante meses y meses traer vacunas americanas por preferencias ideológicas o juegos geopolíticos de algunos mandos? ¿Hay algún otro caso que haya jugado con eso? El caso de Brasil no, porque más allá del mal manejo retórico de Bolsonaro, los gobernadores compraron a tracaladas vacunas americanas, China, indias. Entonces, dos temas. Uno, si nos haces una tipología de las vacunas. Y dos, si algún otro país jugó con fuego como nosotros, jugó a la geopolítica con las vacunas. Sí. Voy a serles bien crudo, ¿no? Y no voy a hablar por lo que yo creo, sino por lo que he visto que opinan los expertos internacionales. Todos los países hicieron geopolítica con la vacuna en el peor sentido de la palabra. Primero vamos a la parte inmunogenética. No es verdad que las vacunas son distintas, que son más efectivas o menos efectivas. Todas las vacunas son parecidamente efectivas. O sea, este tema, primero, la única vacuna americana que hay es la vacuna de Moderna. Es una vacuna que se desarrolló entre Moderna, que es una empresa americana, y el National Health Institute, en una colaboración que ahora están en conflicto porque Moderna no quiere reconocer la patente de que una parte de la patente le correspondería a la agencia esta de salud. Creo que depende del Center for Disease Control, no lo sé bien, pero es una agencia pública que fueron la mitad de los investigadores. Moderna dice, no, el mérito es mío, la vacuna es mía, y están por entrar en juicio ambas entidades. La vacuna de Pfizer no es americana, es una vacuna alemana, la desarrolló un matrimonio turco, que el nombre es impronunciable, pero probablemente son muy importantes ellos dos, y un laboratorio local alemán que se llama BioNTech. BioNTech, cuando tuvo la vacuna, habló con Pfizer, hizo un acuerdo comercial, y la vacuna en realidad es de origen alemán. Las dos vacunas, la americana y la alemana, dependen del desarrollo de la doctora Ana Caricó. Ana Caricó es una húngara, si no me equivoco, sí, húngara o romana, no húngara, que durante años estuvo militando el ARN mensajero, o el ARN simple, se llama como herramienta farmacológica. Le fue muy mal en muchas universidades americanas, de hecho dejaron de fondear su descubrimiento. O sea, es una historia de vida fascinante la de la doctora Caricó, porque ella militaba su descubrimiento a pura vocación, perdió cargos, de varias universidades la corrieron, el National Health Institute dejó de fundar su descubrimiento. Bueno, finalmente lo rescata este laboratorio, un laboratorio que se llama Weizmann, junto con, y después este matrimonio turco, y así surge la vacuna de ARN. La vacuna de ARN no es más efectiva que las vacunas tradicionales virales. No es más efectiva que la de Oxford. Es similar en cuanto a cuando uno ve los intervalos de confianza, que es lo importante, y las vacunas además no fueron comparadas. Entonces, cuando las vacunas no son comparadas, es como decir, este chaleco, para usar un término que ustedes seguramente este chaleco antibalas es mejor que el otro. El chaleco de antibalas rumano es mejor que el chaleco antibalas de Burundi. Y el de Burundi, ¿dónde lo probaste? En Afganistán en 2010, en plena lluvia de balas. Y el de Rumania, ¿dónde lo probaste? No, caminando por las calles de Estocolmo con alguna que otra balacera. ¿Entienden? No puedo decir que sean similares, no puedo compararlos los dos chalecos antibalas, porque Afganistán en 2010 fue la prueba de fuego para muchísimos chalecos antibalas, y la verdad que las calles de Estocolmo son bastante seguras, y el chaleco antibalas te sería de abrigo. Lo mismo ocurrió con las vacunas. Cuando se calcula lo que se llama el number needed to treat, o number needed to vaccinate, que es una medida estadística, la vacuna de Oxford AstraZeneca es entre las más efectivas. Punto 1, efectividad. Punto 2, China versus Estados Unidos. El principal productor de vacuna del mundo hoy en día ya no es más la India, es la China. China es el principal productor de vacuna del mundo, vacuna para el COVID, y ahora de todas las vacunas. El segundo es la India, el tercero es Estados Unidos, y después viene recién Unión Europea. China tuvo una estrategia muy inteligente desde el punto de vista de su posicionamiento,
que fue, como había logrado cero COVID, gracias a una estrategia de manejo epidemiológica extraordinaria desde el punto de vista médico, o sea, fue enorme, muy circunscripta geográficamente. Para hacer una idea, en un barrio de Beijing encontraron 2 casos, cerraron el barrio, confinaron a 500.000 personas, hicieron 8 millones de testeos y descubrieron 1.500 casos, los aislaron, levantaron la cuarentena. En 4 días hizo todo eso. O sea, ese manejo militar que se hizo de la pandemia les permitió que lo que hicieron es, en lugar de empezar a vacunarse ellos primeros, empezaron a exportar la vacuna. Y gracias a China, se vacunó la mitad del mundo vacunado, ¿no? Que no es la mitad del mundo ni a palos. O sea, por eso es líder hoy en día, en cuanto a la mayoría de los países usaron vacunas chinas para vacunarse. La segunda vacuna que se utilizó, tanto Sinopharm como CanSino, la segunda vacuna que se utilizó masivamente fue la de AstraZeneca. ¿Y por qué la de AstraZeneca? Porque la Universidad de Oxford, en un acto humanitario, desarrolló en tiempo récord una vacuna formidable, muy sencilla y sobre todo muy fácil de manejar. Las vacunas de ARN tienen el problema del frío. Ustedes saben que en planificación, cuando algo es muy difícil de manejar, la probabilidad de fallas es más alta que si algo es más fácil de operar. O sea, de hecho, en el mundo de las armas, o sea, la facilidad de operación es una medida de seguridad, ¿no? O sea, que agrega seguridad. Entonces, la probabilidad de que falle una vacunación con una vacuna que necesita 70 grados bajo cero es mucho más alta que con una vacuna que necesita 2 grados bajo cero. La de Oxford estuvo pensada por el Reino Unido, que tienen esa mentalidad tan heredada de la Segunda Guerra Mundial, en todos los aspectos. La sencillez de fabricación, aprovechando una experiencia que tienen ellos con el adenovirus en la investigación del resfrío. Los 2 laboratorios más importantes de investigación sobre el resfrío los tuvo Gran Bretaña durante muchos años, hasta se cerraron en el año 65, si no me equivoco. Lo que hicieron fue volver a los archivos, desempolvaron todos esos papeles y ahí tenían una información formidable porque hacían hasta experimentos de contagio en ese momento. En Reino Unido. Y hubo una acción ética de Oxford que fue decir, nuestra vacuna va a costar $4 y nuestra vacuna va a ser de acceso a todos los países. O sea, la obligación de AstraZeneca era la mitad de lo que fabricaba lo ponía en países subdesarrollados. Eso fue inédito. Entonces, la estrategia geopolítica de China y la estrategia comercial, la estrategia humanitaria, ética del Reino Unido con la AstraZeneca, y una sincronización de las vacunas con la India. Recuerden que la pandemia a la India llega tarde, lo que le permitió primero usar su brutal capacidad de fabricación para fabricar vacunas de Oxford, que es muy fácil de fabricar, muy fácil, mucho más allá que otras, y entonces se inundó con esas vacunas. Eso ocurrió. ¿Qué pasaba con la vacuna de Moderna? Poca capacidad de fabricación. ¿Qué pasaba con la vacuna de Pfizer? La hicieron para los países desarrollados ricos, porque no hubo otra, explícitamente dicho por ellos. O sea, yo vi el reportaje que le hicieron el CEO de Pfizer. Dijo, los primeros países que se van a vacunar son los países desarrollados. Por eso el precio de la vacuna, $50 el esquema, 25, ahora aumentó. ¿Entienden? Entonces, se vacunaron los países, se iban a vacunar los países ricos. ¿Argentina tenía acceso a vacuna de Pfizer? Sí. ¿Cuánto? Poco, porque tenía un lote de vacunas. El error de la Argentina fue, teniendo la capacidad de hacerlo y teniendo la capacidad de fabricar vacunas, de los pocos países del mundo que pueden fabricar vacunas, o sea, ¿sabes qué ocurrió, Fabián? Acá no hubo ninguna idea de la magnitud de lo que venía. Se subestimó. Entonces, el acuerdo que se hizo de fabricación con AstraZeneca fue malísimo. Fabricábamos la mitad de la vacuna, la otra mitad se iba a México, teniendo la posibilidad de fabricar 70 veces más vacunas. No se entendió lo que estaba pasando con las vacunas de ARN, Pfizer y Moderna, la avanzada que iban a resistir, a generar, a ocurrir, y no se entendió las dificultades que todos venían avisando con las vacunas rusas. O sea, la vacuna rusa, la Sputnik, es probablemente, si no es la más efectiva del mundo, está entre las más efectivas, las 2 dosis, porque es como vacunación heteróloga, que hoy en día es lo número 1. Y son extremadamente seguras. O sea, el nivel de toxicidad que ha demostrado la vacuna de Sputnik es bajísimo, mucho más bajo que el de muchas otras vacunas. Comparado al de Sinopharm, que como es virus muerto, es de las vacunas más seguras que hay. O sea, piensen ustedes que las vacunas con la plataforma ARN dan 1 cada 100.000 dosis, miocarditis. Uno cada 50.000 vacunados, básicamente. Dan 10 veces más incidencia de síndrome
síndrome de shock anafiláctico. Son vacunas que todavía no se sabían muchísimas cosas. Las otras son plataformas que usaban de hace años. Argentina, ¿qué debería haber hecho? Que también lo debería haber hecho Brasil. Lo que pasa es que Brasil tiene otro lomo, otra espalda. Hacer la compra anticipada, como hicieron los otros países, generar una alianza estratégica con Pfizer para que si me mandaban los 8 millones que me tocaban, tenerlos, aplicar una estrategia de vacunación sectorizada a los lugares de alta circulación viral y digamos, una estrategia de vacunación además sostenida en el tiempo. Porque ahora ocurrió lo que desde mediados del año pasado se venía advirtiendo, que es que hace falta una tercera dosis. Una tercera dosis es un 50% más de dosis, un 50% más de dosis, eso va a retrasar un año por lo menos el esquema completo de inmunización en los países desarrollados. Y hasta que ellos no se vacunen, la vacuna no va a venir a nosotros. Así que acá hubo una mezcla de impericia con un problema ético global muy serio que hubo con el tema de las vacunas, con una cantidad de mensajes tramposos, porque la verdad que hubo mucha estrategia comercial sucia en el tema de las vacunas. Bueno, Carlos, como te prometimos, te liberamos a las 11 un poquito antes. Agradecerte nuevamente, la verdad, la claridad, los datos, la información. Un tema que, pese a que nuestra cabeza la quiere negar, como bien decís vos, nos va a seguir acompañando, ¿no? Y todo indica que nos va a acompañar en un contexto nacional muy difícil, con poca cooperación con los vecinos, pocos recursos, una extremada fatiga social y una autoridad política sin autoridad moral para pedir exigencias, ¿no? Con lo cual el panorama 2022, la verdad que suena sumamente crítico. Carlos, agradecerte nuevamente en nombre de la UCEMA, de Cátedra Brasil. Saludos a todos los que nos estuvieron viendo y el video seguramente prontamente va a estar cargado en YouTube. Me comprometo a enviárselo a Carlos para que lo pueda también difundir entre sus contactos. Buen día a todos. Bueno, un saludo a todos. Gracias.